Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Efectivamente, como decía Liz, vamos a estar acá con mi compañerazo Marcos, tratando de presentar algunas ideas para empezar a pensar la comunicación en general y bueno, en el marco de la que puede ser la comunicación por computadoras y celulares, la comunicación digital. Y vamos a presentar algunas cuestiones que después también vamos a retomar en el último encuentro de este taller, que es el encuentro sobre difusión. Marcos, no sé si querés saludar. Sí, hola a todos y a todas. Un gustazo enorme estar acá. Pensaba eso es lo que tiene la economía social y solidaria y las organizaciones que transitamos, que es lo lindo, ¿no? Que todo el tiempo nos estamos cruzando y bueno, un poco en ese ir cruzándonos es que vamos alimentando nuestras experiencias, digamos, ¿no? Transitando huellas que por ahí nos fueron marcando otros y otras. Así que un poco esa es la idea de compartir hoy, digamos, ¿no? Nada o muy poco de lo que podemos compartir hoy fue inventado por nosotros o por nosotras, sino que tiene detrás, digamos, muchos caminos que ya han sido transitados y que, bueno, nada arranca de cero, ¿no? Siempre aprendemos de los demás y un poco la idea es eso, intercambiar y aprender juntos y juntas. Así que gracias por esta posibilidad y una alegría ver tantas caras conocidas. Lo que le proponemos para la clase de hoy son estos cuatro grandes momentos. Las primeras dos partes las vamos a hacer juntos, casi juntas, es decir, esto de qué llamamos comunicación y qué es comunicar desde las organizaciones, a partir de nuestras experiencias y cosas que fuimos viendo en otras experiencias también, que fuimos aprendiendo. Y en la tercera parte vamos a ver el caso de Consuma Dignidad, que lo va a presentar Marcos y que ahí podemos dialogar. Y finalmente vamos a ver algunas cuestiones de la identidad en Chasqui y sobre el cajón de herramientas que le proponemos. Les recuerdo que además de este encuentro de hoy van a recibir un archivo en PDF como un material adicional, que van a ver que es muy largo, pero que incluye un banco de herramientas con muchas cosas que tienen disponibles para trabajar en Internet, por ahí sumando esto que decía Luis, de contar con los equipos de comunicación del Internet, me parece que es un golazo, y muchas indicaciones para trabajar en Chasqui. Bueno, ¿a qué llamamos comunicación? Ustedes saben que comunicación en general le podemos decir a muchas cosas, ¿no? Y construir una definición de comunicación para nosotros implica posicionarnos, es decir, pararnos desde una forma de ver la realidad y de tratar de construir futuros, ¿no? Para nosotros tiene dos elementos fundamentales la comunicación. La primera es que es un derecho humano. Y ese derecho tiene dos grandes partes, el de la libertad de expresión, es decir, la de poder decir nuestras ideas sin censura previa, básicamente, digamos, se puede complejizar, pero esa es una de las partes. Y la otra parte es la del derecho a la información, que es la de tener o poder acceder a información diversa, completa, precisa, clara, para tomar decisiones. Y esto tiene que ver con una cuestión fundamental para nosotros, que es que con la comunicación o con las comunicaciones construimos realidades, ¿no? Nos autopercibimos, percibimos el mundo que nos rodea y actuamos en la realidad. Y la otra parte de la definición de comunicación desde nuestro posicionamiento es que es con otros, que se construye en colectivos, ¿no? Y esto implica que cuando nos comunicamos no vamos solamente a emitir un mensaje o decir algo, sino que lo que tenemos que buscar es construir sentidos. Y esa construcción de sentidos no se da solamente cuando escribo o doy un discurso, sino se dan un montón de actos o fenómenos de comunicación en las que nos vinculamos con otros, ¿sí? Todo el tiempo nos estamos comunicando y cuando esa comunicación está mediada por tecnologías, por computadoras, por celulares, es que le llamamos comunicación digital, ¿no? Esa es la gran diferencia. Esta mediación de, de las tecnologías digitales en los procesos de construcción de sentido. Pero es importante cuando nosotros pensamos en la comunicación de la organización que podamos tener en cuenta esas múltiples dimensiones, ¿no? Esto de cuando nos encontramos en la feria, cuando nos encontramos con alguien, cuando alguien nos ve, cuando se acerca un puesto, y también cuando publicamos en Facebook, actualizamos Chasqui, etcétera. Para comunicarnos, la verdad que usamos un montón de tecnologías. Nosotros en general usamos tecnología ahora para referirnos, no sé, a la tele, a la computadora, al celular, al smartphone. Pero tecnologías son muchas combinaciones de herramientas y conocimientos, decimos nosotros, llevados a la práctica, y eso implica un montón de cuestiones muy complejas, desde el uso del lenguaje,
que es algo muy difícil, hasta la interpretación de los gestos de los demás, ¿no? Y eso son cosas que vamos aprendiendo con el tiempo. Y el salto a la comunicación digital y al proceso de comunicar para comercializar, bueno, implicaba algunos conocimientos y herramientas específicas. Algunas vamos a empezar a pensarlas hoy, otras las van a ir viendo a la práctica y otras las vamos a retomar en el último encuentro del taller. Pero una cuestión clave para nosotros es que la comunicación puede gestionarse, es decir, se puede planificar y se pueden tomar decisiones sobre cómo estamos en comunicación. Y pensar la comunicación, aprender sobre la comunicación, nos va a llevar a tener más capacidad de decisión, de poder decidir cómo queremos que nos vean y cómo nos queremos mostrar, ¿sí? Aportando, digamos, esto que vos planteabas y complementando, ahí en el texto que nosotros les compartimos y que les va a llegar en PDF, pensando en qué es y qué no es la comunicación, una de las cosas que planteábamos es una definición de un intelectual de la comunicación de Václavic que dice que no se puede no comunicar, digamos, ¿no? Es decir, todo el tiempo estamos comunicando, como decía Santi, cuando lo queremos hacer explícitamente, intencionalmente, y también cuando no queremos, siempre estamos construyendo sentidos y a los otros y a las otras algo le está llegando, digamos, ¿no? Entonces, en ese marco, como siempre estamos comunicando, ya sea personalmente o como organización, de ahí la importancia de poder planificar qué es eso que queremos comunicar y que eso que queremos comunicar esté vinculado con los objetivos de nuestra organización. Y algo que me parece también súper importante remarcar de esto que nos traía Santi, es que históricamente se pensó a la comunicación, y muchas veces también aparece en la escuela, digamos, asociado, digamos, a la comunicación, únicamente a la transmisión. Bueno, comunicar es transmitir, es mandar un mensaje de acá para allá. Lo que yo tengo para decir, eso es comunicar. Y lo que Santi nos trae es la importancia de que la comunicación, y sobre todo en nuestras organizaciones y en las cosas que nosotros queremos impulsar desde la economía social, de la agricultura familiar, tiene que ver que es con otros, digamos, ¿no? Y que la comunicación tiene su potencia mayor para vincularla a los objetivos de nuestras organizaciones, cuando la ponemos en diálogo con otros y con otras, de nuestra organización o de nuestra comunidad, y que esté en función de los objetivos que queremos perseguir. Es decir, comunicar no es solamente hacer el flyer y decir lo que nosotros tenemos para decir, sino muchas veces también aprender a escuchar como organización, como persona, predisponernos al encuentro con el otro, porque ahí muchas veces vamos a encontrar las claves de lo fundamental de la comunicación y del diálogo. Sí, tal cual. Y tratar de observar también qué es lo que genera en el otro lo que yo le estoy proponiendo, o qué pasa cuando charlamos, cuando nos vemos. A ese conjunto de acciones planificadas por la organización que decía Marco, nosotros le llamamos comunicación organizacional o comunicación institucional, van a encontrar ahí, depende a quién lean, digamos, a qué parte de la biblioteca, van a encontrar distintas formas de llamarlo. Y a partir de esa interacción que tenemos con otros, es que se construye lo que se llamamos imagen de la organización. Imagen no en tanto una figura que se ve, sino como la idea que se va construyendo sobre la organización. Sobre esa idea nosotros podemos influir con las cosas que tratamos o planificamos, pero va a estar muy presente qué es lo que piensan los demás, qué experiencias tuvieron, qué les dijo alguien de confianza sobre nosotros y nosotras, ¿no? Y eso es muy importante, y es importante estar atentos a qué está pasando ahí, qué están pensando los públicos sobre nosotros, qué recibimos de la gente que nos viene a comprar, de la gente a la que le queremos comprar nosotros, con la que nos queremos asociar, ¿no? Esto es importante que pensemos en entonces es que nosotros vamos a hacer un esfuerzo de comunicación. Bueno, decíamos que este conjunto de acciones planificadas, como decía Marcos, le llamamos comunicación organizacional, y además de los esfuerzos de comunicación que hacemos nosotros, se va construyendo una imagen sobre el emprendimiento, la organización, que muchas veces se llama imagen corporativa o imagen institucional, que es esto que nosotros percibimos o cómo nos perciben los demás. A veces no todos nos perciben de la misma forma, pero tenemos que estar atentos y atentas a esto, ¿no? Que no es solamente lo que nosotros proponemos, sino también cómo lo reciben los demás y cómo va circulando, ¿no? ¿Qué le dicen a los demás de nosotros? Esto es muy importante en los procesos de comunicación. Se ve mucho en los negocios de barrio, por ejemplo, cuando le pones a una carnicería cambio de firma o algo así, que refiere a esto, ¿no? Dice, bueno, este negocio es lo mismo, pero acá va a haber una situación comunicativa nueva, una situación comunicacional nueva, ¿no? Esta idea de refrescar esa vinculación con el público o los públicos. Y acá les proponemos 4 elementos claves para pensar que les vamos a presentar
y los vamos a retomar después, ¿sí? Una son estas ideas de las dimensiones de la comunicación. Después pensar los públicos o grupos de interés, pensar la identidad en tercer lugar y por último lugar la planificación. Nosotros los ordenamos así, pero se pueden ordenar de otra forma, ¿sí? Las dimensiones de comunicación interna y externa ayudan a organizar, clasificar, esquematizar el proceso de comunicación. Acá hay dos cosas también de las que decía Marcos. Una es no pensar solamente aquel al que quiero venderle como público, sino que pensar una diversidad de personas y grupos con las que nos vinculamos, incluyendo a nosotros mismos, ¿no? Pensando, construyendo identidad, vinculándonos con la organización, con los objetivos, problematizándolos, repensándolos, construyéndolos. Y también en la dimensión externa pensar el vínculo con el INTA, con las instituciones educativas del territorio, con los proveedores, con la competencia, con el gobierno local, ¿no? Esos también son públicos de la comunicación, pero no todos en el eje comercialización, o no necesariamente en comercialización, sino también en otros objetivos comunicacionales. Esta idea de la dimensión interna y externa de la comunicación, es decir, lo que se hace para adentro y lo que se hace para afuera, están articulados a dos ejes que para nosotros son claves, que son estos que presentamos recién, que es la identidad y la planificación. La idea es que ahí, hacia el interno, hacia lo externo, a partir de nuestra identidad y de lo que planificamos, circulan mensajes, ¿no? Mensajes tienen ese doble carácter de unidad de sentido que tiene una forma y un contenido, ¿no? ¿Qué le quiero decir? ¿Cómo le digo? Y que al mismo tiempo va por algún lugar, que puede ser una charla entre personas, pero también puede ser una plataforma digital, puede ser Chasqui, puede ser Facebook, puede ser un mensaje de WhatsApp, ¿no? En todos los casos siempre va a tener contenido y forma, y esos van a construir sentido juntos, ¿no? Esas tres cosas construyen sentido juntos. ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Por dónde lo digo? No, Santi, por ahí agregar, no, me parece que va muy claro. Por ahí agregar respecto de la identidad de las organizaciones y cómo la importancia de planificar y gestionar la comunicación está estrechamente vinculada a un interés que tenemos todos en las organizaciones y en las comercializadoras, digamos, ¿no? Que es obviamente que las unidades productivas, que los emprendimientos que llevamos adelante o que participan de nuestra comercializadora puedan crecer, puedan vender, puedan comercializar, puedan ir ocupando espacios dentro de nuestra comunidad. Y eso necesariamente está estrechamente vinculado, digamos, a planificar la comunicación, digamos, ¿no? Porque una buena comunicación es en definitiva, junto a otras variables, ¿sí?, la que va a permitir que nuestras comercializadoras, que nuestras unidades productivas, que nuestras organizaciones crezcan en grado de reconocimiento en nuestro territorio, en nuestra comunidad, digamos, ¿no? Muchas veces, trabajando con las organizaciones nos plantean, bueno, pero yo no tengo tiempo para esto, no tengo recursos para trabajar esto, estamos ahora en una situación con otras necesidades, con otras urgencias, digamos, ¿no? Nosotros y nosotras creemos que es muy importante, digamos, hacer el esfuerzo de trabajar esto, porque constituye o tiene elementos o herramientas que nos van a permitir, digamos, abordar esas necesidades, digamos, ¿no? Las empresas de lucro tradicionales, las comercializadoras grandes, digamos, las grandes empresas en nuestro país y en el mundo, obviamente que ya tienen totalmente resuelto estas cuestiones, digamos, ¿no? Y la gente, y los vecinos y las vecinas, digamos, inevitablemente asocian, digamos, a las marcas y a las empresas con sentidos, con necesidades, digamos, ¿no? Y con su consumo, obviamente, ¿no? Entonces, la importancia de planificar la comunicación está estrechamente vinculada, digamos, al consumo, al crecimiento de la comercialización de nuestras organizaciones, ¿no? De ahí la importancia. Y muchas veces hay una distancia muy grande entre lo que nosotros creemos que es nuestra identidad o quienes nosotros pensamos que somos como organización, lo que efectivamente estamos comunicando, lo que perciben, digamos, en la comunidad, lo que perciben otras organizaciones respecto de lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces, la idea es empezar a tratar de acercar posiciones entre todo eso, digamos, entre lo que nosotros creemos que somos, lo que decimos y lo que creen los demás. Eso es un poco trabajar nuestra identidad organizacional. Sí, tal cual, tal cual. Esa relación, dice, comunicarse, se suele decir que es algo muy fácil y algo muy difícil, y eso es algo que nos atraviesa en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y a veces nosotros
pensamos que decimos algo y el otro entiende otra cosa, y a veces nos dicen algo y nosotros, en lugar de escuchar lo que nos dicen, pensamos qué es lo que nos está tratando de decir, ¿no? Y eso juega todo el tiempo en el proceso de comunicación. Acá les proponemos algunos ejemplos para ver, a partir del caso que presentó Laura la semana pasada, algunos elementos identitarios de mercado territorial, sobre todo estos formales, ¿no? Nosotros les proponíamos, o se suele discriminar entre formales, que son aquellos que se pueden planificar y establecer de manera más concreta y más estable, y los informales, que hay que planificarlos, pensarlos, pero que a veces son más difíciles de evaluar o de tener en una carpeta, ¿no? Y dentro de los formales tenemos algo que, de lo que hablaba Luisa al principio, que es como de la imagen de la marca, que suele tener un logo, y algunas aplicaciones, es decir, esos lugares donde se pone la marca, el logo, se construyen otros mensajes, y por ahí esta idea de la misión, ¿no? Como el propósito de la organización. Van a encontrar ahí en el apuntecito que les mandamos que tienen algunos recursos, algunos ejemplos para mejorar esos procesos de escritura, ¿no? Pero está bueno hacer esta lectura crítica que dice Marco, dice, esto que yo estoy viendo, que estoy proponiendo, ¿está diciendo lo que yo quiero decir? ¿El otro también está entendiendo eso? Eso me parece que está bueno que lo pongamos a prueba, que lo charlemos, que lo podamos poner a jugar. En el caso de mercado territorial, por ejemplo, vemos acá el logo, que tiene dos partes, esto que le llamamos ISO logotipo, que tiene una parte textual, que es la representación gráfica del texto, ¿no? Con las formas de las letras, y una parte gráfica o de dibujo. Y ahí vemos que, por ejemplo, con un solo color en dos tonos, ese verde más claro y verde más oscuro, con la variación de la tipografía, cómo se va organizando el mensaje. Pero además, cómo se ponen a jugar otros sentidos, ¿no? Ahí como la flecha, el círculo, los surcos, el productor o productora y la planta, ¿no? Entonces, cómo va comunicando, construye un mensaje, esa unidad de forma y contenido, ¿no? Que son inseparables, ¿no? En el sentido. Después podemos ver en el segundo que es un volante, ese volante sale del mercado territorial todas las semanas por WhatsApp, ¿se acuerdan que Laura les contaba? Dice, nosotros acordamos los precios, y construimos nodos, y los nodos tienen un coordinador o una coordinadora a la cual nosotros le mandamos un mensajito y se la manda a todos los consumidores. Una parte de ese mensaje es esto, ¿no? Ese flyer que si bien tienen los mismos tonos, los mismos colores, las mismas tipografías, y va agregando otros elementos, por ejemplo acá otros textos, otros espacios de pertenencia institucional, como esos loguitos, y una foto. Entonces ven cómo pasamos, pero se mantienen ciertos rasgos comunes que hacen al que el otro lo reconozca como parte de mi mensaje. Y finalmente tenemos como acá una especie de párrafo muy cortito, que es como una síntesis de la misión que usamos para presentarlo, que si ustedes recuerdan la semana pasada, Laura de alguna forma lo dijo varias veces, pero esta idea de mercado territorial es una red de productores y consumidores organizados, entonces juega con ese doble rol, que construimos canales alternativos de comercialización, es decir, qué es lo que hacemos, para la agricultura familiar y la economía popular, social y solidaria, que es quiénes lo hacemos y hacia dónde vamos, ¿no? Y el sumate, que es una interpelación, una invitación a participar. Entonces lo que podemos ver en este conjunto es cómo hay ciertos rasgos que se mantienen o se construyen ayudando a construir o a consolidar una propuesta de identidad, ¿sí? Ahora vamos a retomar esto en el caso de consumo de dignidad, que está buenísimo, lo va a contar Marcos muy bien, pero van a ver cómo estos elementos se vuelven a poner en juego. Vamos finalmente a ver el último elemento clave de esto de comunicar en las organizaciones, que Marcos lo trajo bastante, que es esta cuestión de planificar. Y planificar, voy a decir dos cosas. Una es que es este continuo, ¿no? Entre escribir, hacer y ver cómo estamos, ¿no? Formular, ejecutar y diagnosticar o evaluar. Esto es importante que sea esta idea de continuo porque todo el tiempo vamos a estar preguntándonos, ¿esto funciona? ¿Esto se podría mejorar? ¿Esto no salió como esperábamos? Otro lo leyó de una manera diferente, ¿no? Esas cuestiones que las podemos trabajar. Cuando veamos estrategias de difusión, por ejemplo, vamos a ver que en las redes sociales existen métricas, indicadores o en las páginas web que ayudan un poco a esto, a diagnosticar. Y si funcionó este mensaje que largué, este flyer, este video, o no tuvo la repercusión que esperaba, ¿no? O cuántos recursos tuve que utilizar para hacer esta publicación y si tuvo o no las experiencias que esperaba. Y lo importante de la proceso de planificación es que guardemos algún tipo de registro que nos ayude a esto, a organizarnos, a ordenarnos, y a poner responsables y así dándole un seguimiento, ¿no?
Nosotros ahí les propusimos un esquema posible de planificación, que es algo parecido a este, pero trabajando esta idea que proponía Marcos al principio, que es, van a estar los objetivos de la organización, y a partir de esos objetivos de la organización está bueno que desprendamos o construyamos objetivos de comunicación, y que esos objetivos de comunicación los llevemos a actividades y a cronogramas, ¿no? A planes de trabajo con responsables, que nos quede registro. Pero ese registro nosotros en general lo hacemos, por ejemplo, cuando trabajamos, en grandes cartulinas, en papelógrafos, en la parte de atrás de los carteles que arrancamos de la calle, y así los vamos tachando, reconstruyendo, armando, evaluando, y ahí es cuando pensamos este proceso continuo de escribir, de hacer y de evaluar y de ver cómo estamos, ¿sí? Retomo algo breve respecto del derecho a la comunicación, digamos, ¿no? Y este problema o esta trampa que a veces puede tener, digamos, un uso incorrecto, digamos, de concepto. Y me parece que una de las cuestiones sustantivas que nos trae la discusión en general como sociedad del derecho a la comunicación, y que es algo de lo que nosotros también intentamos trabajar acá de fondo, tiene que ver con romper esta mirada histórica, digamos, ¿no? Que la gente creía, bueno, ¿quiénes hacen comunicación, no? Comunicación hacen los periodistas, hacen los medios de comunicación, y ellos son los mediadores de nuestra sociedad, digamos, ¿no? Los que construyen, en definitiva, la realidad, digamos, ¿no? Y ellos construyen la verdad y nos cuentan lo que pasa, digamos, ¿no? Y me parece que en nuestro país, sobre todo en América Latina, con las discusiones, digamos, de legislación en materia de comunicación en las últimas décadas, una de las cosas que se intentó discutir es eso, digamos, ¿no? Que así como tenemos un derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, o por lo menos en tanto reivindicaciones importantes para nuestro pueblo, del mismo modo la comunicación es un derecho, digamos, ¿no? Donde todos y todas podemos participar, construir comunicación, construir nuestra realidad desde nuestra comunidad, desde el barrio, desde nuestras organizaciones. Me parece que esa es la mirada más potente que podemos hacer nosotros para contrarrestar muchas veces el mal uso, digamos, o las trampas, digamos, o la comunicación malintencionada que muchas veces aparece de la mano de la publicidad o de los medios de comunicación tradicionales. Es decir, no dejarle la comunicación en manos de otros y de otras, sino que nosotros somos protagonistas de la comunicación, digamos, ¿no? Y ahí también lo empalmo con la importancia nuestra, digamos, de las organizaciones de planificar la comunicación, de meternos con nuestras propuestas de comunicación en nuestra comunidad, porque en definitiva, como en la política, en la comunicación, no quedan lugares vacíos, digamos, ¿no? Sino que todo el tiempo se está comunicando y la sociedad y los ciudadanos y las ciudadanas y vecinos y vecinas reciben miles de mensajes por día, ¿sí? Que en definitiva son los que terminan haciendo que cómo toma decisiones la gente, digamos, ¿no? La comunicación para nosotros, en su sentido más pleno, para nosotros y para nosotras, es un servicio público, ¿sí? Es un elemento de interés social, ¿sí? En base al cual, ¿sí? Pensado como derecho, la gente puede tomar decisiones más soberanas, digamos, ¿no? O sea, la comunicación es una herramienta para que podamos conocer mejor el mundo que habitamos, digamos. En la medida que no es eso, bueno, claramente no aporta, digamos, al desarrollo de nuestra sociedad, a la democracia, pero la comunicación en su sentido más pleno, más puro, es las herramientas a través de las cuales los ciudadanos y las ciudadanas podemos conocer mejor el mundo que habitamos y tomar decisiones en base a eso, digamos, ¿no? Bueno, desde ese lugar, ¿sí? Planificar la comunicación de nuestras organizaciones es vital, digamos, ¿no? Porque si no, no estamos ocupando espacios, ¿sí? Que van a ocupar otros. Y fíjense la importancia de esto, que muchas veces en nuestras organizaciones, en las comercializadoras, ¿sí? Le damos mucha importancia hacia adentro a trabajar, por ejemplo, la autogestión, la distribución equitativa de los excedentes, el cuidado del medio ambiente, el cooperativismo, ¿sí? Y a veces no tenemos la capacidad o no hemos prestado atención a comunicarlo eso de forma potente a nuestra sociedad, que nuestra comunidad vean todo eso que es tan importante para nosotros. Y fíjense que importante porque las grandes empresas de lucro en el mundo hace mucho tiempo que han tomado nota de esto
y van siguiendo el pulso de la sociedad y las cosas que le van importando o le va prestando más atención la ciudadanía. Por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, digamos, ¿no? Algo que empieza a ser cada vez más caro, más importante para nuestra sociedad. Y es así que muchas empresas multinacionales, empresas de lucro, que decididamente no tienen ningún tipo de preocupación o no han mostrado durante largo tiempo preocupación por el cuidado de nuestra casa común, como dice el Papa Francisco, comunican cosas que no hacen, digamos, ¿no? Comunican cosas como que son los abanderados o las abanderadas del cuidado del agua o del planeta en general, digamos, ¿no? Entonces, digo, hay empresas, grandes empresas de lucro, que ocupan espacios comunicacionales diciendo cosas que hacen que no hacen, ¿sí? Y que por ahí, sí, de nuestras organizaciones le prestamos mucha atención en el hacer, en nuestras acciones, y no tenemos la capacidad de comunicarla. Y ahí la importancia de planificar la comunicación y tener estrategias en ese sentido. Sí, para disfrutar sentidos en la realidad, pero también sentidos en el futuro, ¿no? Pues si el otro no puede ponerle palabras a lo que hacemos, no puede ver en el intercambio en la feria, o por chasqui, algo más que ese pase por plata de un producto, hay una parte de esa que nos vamos a estar perdiendo, que se la están perdiendo ellos y que nos la estamos, ellos y ellas, y que nos la estamos perdiendo nosotros y nosotras, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo va a salir en la sociedad un debate amplio, no sé, sobre soberanía alimentaria, si hay un montón de personas que no entienden o nunca escucharon la palabra, ¿no? Y ahí está bueno esto de poder pensarse y también poder pensarse en colectivos, ¿no? En la organización, pero por ejemplo, todos los que estamos acá, si decidiéramos usar ciertas palabras, vamos a estar usando o vamos a estar proponiendo un montón de palabras que se ponen a circular en distintas partes del país, ¿no? Y eso me parece que está bueno, y que ahí tenemos que ver potencia en el colectivo, en la red, en las vinculaciones que hacemos entre personas, ¿no? Ahí con Marco lo venimos trabajando mucho, pero esa es la importancia también de estar con otros y otras, ¿no? De estar, de conocernos, de aprovechar estos espacios. Sí, totalmente. Bueno, y antes de contarles un poco un recorrido de trabajo comunicacional y de construcción de la identidad que se hizo en Consumo Dignidad, una comercializadora solidaria de acá, del interior de la provincia de Buenos Aires, algunas reflexiones más, digamos, ¿no? En torno a la construcción de la identidad y de la comunicación de nuestras organizaciones. Nosotros y nosotras decimos que pensar la comunicación en nuestras organizaciones siempre es una oportunidad para fortalecer nuestras prácticas. Porque cuando como organización, cuando nosotros y nosotras como organización queremos pensar qué queremos comunicarle a nuestra comunidad sobre lo que hacemos, tenemos que pensar qué es lo que hacemos. Y ahí empezamos a pensar, bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos? ¿Sí? Y sobre todo la importancia de hacerlo participativamente, de escucharnos con todos los que participan dentro de nuestra organización, incluso con nuestros aliados y aliadas como organización, ¿sí? Y pensar qué es eso que hacemos, por qué lo hacemos, porque ahí nos encontramos muchas veces que tenemos miradas distintas, digamos, ¿no? Y esa construcción participativa es fundamental, porque como decíamos al principio, como siempre estamos comunicando, por ahí un compañero o una compañera de la organización dice, no, nosotros somos tal cosa, y otro dice, no, nosotros somos tal otra cosa, ¿sí? Entonces, construir una mirada común, consensuada, y revisarla periódicamente, porque los compañeros y las compañeras van cambiando dentro de la organización, y pasan los meses y se suma un compañero, una compañera a tal actividad, a tal otra actividad, tener espacio para revisarla, para repensarla, que todos sepan con claridad o puedan discutir con confianza cuál es el objetivo de la organización, para qué estamos acá, por qué hacemos. En la medida que tenemos claro eso, es más fácil, obviamente, pensar la comunicación. Entonces, por eso decimos siempre, pensar la comunicación es un buen pretexto para mirarnos hacia adentro de las organizaciones, ¿sí? Pensarnos, ¿sí? Discutir los objetivos, es decir, el nombre de nuestra organización, el logo, el flyer, la misión, todo lo que nosotros queremos comunicar, tiene que tener detrás discusiones participativas, fecundas, sobre eso que hacemos, para qué estamos acá, digamos, ¿no? Porque si no, a la sociedad, a la comunidad, le van a llegar, obviamente, mensajes variados, disímiles, hasta a veces encontrados, digamos, ¿no? Porque realmente si uno da todas las cosas por supuesto, naturaliza que, no, bueno, cuando se armó esta organización, los que empezaron dijeron que era para esto, ¿sí?
y este era el objetivo, pero eso puede ir cambiando a medida que van cambiando los y las integrantes, digamos, ¿no? Y obviamente es súper importante para planificar la comunicación, ¿sí?, saber dónde estamos parados, digamos, ¿no? Es decir, bueno, hoy estamos acá y queremos llegar acá. Eso es diagnosticar, ¿sí?, entre todos y todas. Bueno, hoy estamos acá, estos son los problemas que tenemos, no conocen esto, la gente piensa que somos aquello, o tenemos que afinar hacia adentro en nuestra comunicación interna lo que pensamos. Bueno, eso es diagnosticar, y a partir de saber con claridad dónde estamos parados, ¿sí?, qué es lo que nos falta, qué es lo que tenemos que mejorar, planificamos. Y esto que puede parecer muy complejo es sentarnos, conversar, ¿sí?, compartir miradas, tomar nota, ponernos objetivos y en X meses, en X cantidad de tiempo, evaluarlo. Y decir, bueno, esto que nos planificamos, qué se hizo, qué no se hizo, esto qué mejoró, en cosas que muchas veces son bastante intangibles o difíciles de medir, digamos, lo comunicacional, ¿sí? Por eso también la importancia de hacerlo periódicamente, y vamos a ir encontrando seguramente saldos positivos, crecimientos, digamos, ¿no? En el caso de Consumo Dignidad, que es una comercializadora solidaria de Tandil, del interior de la provincia de Buenos Aires, hoy conformándose como cooperativa de consumo. Consumo Dignidad arrancó en el año 2016, digamos, ¿no? Y previo a eso, como comercializadora, el equipo y las unidades productivas que hicieron carne en esa comercializadora tenían muchos años atrás de ferias, digamos, ¿no?, de ferias con el formato directo del productor al consumidor, desde el año 2011 más o menos, ¿sí? Y en el año 2016, con la crisis que estaba sufriendo nuestro país, económica y social, y la complicación que se vivía, digamos, en la comercialización, en las ferias y por lo tanto en las unidades productivas que participaban, se decidió, entre muchas unidades productivas y organizaciones, ¿sí?, comenzar a ensayar otras formas de comercialización, ¿sí?, que fueran complementarias, digamos, no que sustituyeran a la feria, pero que fueran complementarias, digamos, ¿no? Y así surgió Consumo Dignidad, explorando, digamos, la comercialización digital, primero a través de un formulario de Google, y se tomaban pedidos de forma mensual, en principio únicamente adentro de la comunidad universitaria, se enviaba, digamos, a docentes, a no docentes, estudiantes, de forma mensual un listado de productos, sin fotos, solamente el detalle de los productos con precios, y la gente hacía su pedido a través de un formulario de Google y se entregaba únicamente de forma presencial. Así fue durante casi 2 años, se fue consolidando ahí un equipo de trabajo que es el que lleva hoy adelante la propuesta, pero lo que quiero transmitir, sobre todo de esta primera etapa, es que se empezó como se pudo, digamos, ¿no? Como muchas veces se arranca en las organizaciones, cuando hay una necesidad, se empezó como se pudo, se hizo un logo más o menos, se pensó un nombre, y se arrancó, digamos, ¿no? Primero a construir el escenario, a tratar de resolver la urgencia, y cuando eso estuvo funcionando medianamente, ¿sí?, y encontramos que el grupo se consolidaba, que había ahí una herramienta que era útil y que se podía profundizar, dijimos, bueno, vamos a parar un poco la pelota y vamos a aprovechar la oportunidad de pensar nuestra identidad y nuestra comunicación para fortalecer a la organización. Así fue que se trabajó en un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia y Técnica, se llamaban proyectos asociativos de diseño, que justamente buscaban fortalecer a organizaciones como esta, como Consumo Dignidad, en cuestiones de diseño, de comunicación, de tecnología, y se presentó un proyecto que se elaboró también participativamente con las organizaciones y con otras instituciones de la comunidad para abordar justamente todo esto que hemos charlado con Santi hasta acá, es decir, bueno, que el proyecto y que 6 meses de trabajo estén orientados a volver a pensar de forma participativa la identidad de esta comercializadora, de esta organización, mejorar la infraestructura, repensar la logística, pensar qué es lo que estamos comunicando, por qué lo estamos comunicando, y así fue que Consumo Dignidad
construyó una alianza con instituciones educativas de acá, de la comunidad de Tandil, un instituto que tiene formación en comunicación, otro instituto que tiene formación en diseño y en fotografía, y se trabajó en un proceso participativo con docentes, con estudiantes de estas casas de estudio y de la universidad, ¿sí? Y con las unidades productivas que participaban, con productores, productoras de Consuma Dignidad, y también el equipo de gestión y de administración de Consuma Dignidad, para repensar todo desde cero, y así fue, básicamente lo que se hizo fue generar espacios de encuentro, de intercambio, no teníamos esta situación de aislamiento que lamentablemente tenemos hoy, así que nos juntamos todas las veces que hizo falta, y los productores, las unidades productivas, las organizaciones le contaban a los docentes, a los estudiantes, qué era lo que hacíamos, por qué se hacía, cómo había surgido, cuáles eran los valores que estaban detrás de cada cosa que se hacía, ¿sí? Y a partir de ahí se buscó construir una nueva identidad visual, comunicacional, un nuevo mensaje para refrescar el vínculo comunicativo, tanto hacia adentro como organización, como de cara a la comunidad. Y bueno, a través de la cátedra de diseño gráfico de este Instituto de Arte, se presentaron primero 9, 10 propuestas que se veían ahí en una de las fotos, de nueva imagen de marca, de Consuma Dignidad, es decir, se eligió, digamos, una tipografía, se eligieron los colores, se presentaron distintas propuestas de iso-logotipo, y de esas 9, 10 que se presentaron, nos seguimos juntando, y un día, también de forma participativa, con muchos productores y productoras y compañeros del equipo de Consuma, y también con los estudiantes ahí, se fue votando y se fue consensuando hasta que llegamos a 2 propuestas nuevas de imagen, y sobre esas 2 se terminó eligiendo una, que es la que se usa hoy, y también eso se fue llevando a todo lo que es la infraestructura de Consuma Dignidad y el espacio de logística y de comercialización, cómo esa nueva imagen de marca se iba a representar en el espacio de entrega, en los cajones plásticos, en los delantales, y también con estudiantes de comunicación de otro instituto se construyó lo que hoy es el lema que acompaña al logo, que es Consuma Dignidad nos hace bien. Cada una de esas cuestiones que por ahí parecen muy sencillas, en la medida que fueron parte de una discusión de varios meses de reflexión y de discusión, todos y todas lo sienten propio, digamos, ¿no? Y en ese que todos y todas lo sienten propio, a esa nueva identidad, también son sujetos de comunicación fundamentales y vitales de cara a la comunidad, porque todos comunicamos lo mismo, porque lo hicimos propio y participativo durante todo ese proceso que llevó varios meses. Y acá quiero hacer un paréntesis, porque en esos espacios de encuentro que teníamos con estas casas de estudio y pensando toda esta nueva identidad, 2 o 3 reflexiones nos surgieron. Primero, que muchas veces nosotros caemos como organizaciones en que, bueno, nosotros esto no lo vamos a poder hacer porque no tenemos nadie que diseñe o no tenemos nadie que haga la comunicación en nuestra organización, somos muy pocos, o quién va a hacer la fotografía, nosotros no tenemos esa tecnología, y lo que nos interpela es a pensar que muchas veces en nuestro territorio hay organizaciones, hay espacios del Estado, hay instituciones que son públicas, que tienen ese recurso, y que en la medida que nuestros propósitos, digamos, tienen que ver con el desarrollo local, el crecimiento de nuestra propia comunidad y llevarle un servicio a nuestra comunidad, seguramente van a estar entusiasmados y entusiasmadas en aportar, digamos, ¿no? Entonces, por ahí no quedarnos en que no podemos, sino mirar hacia los costados y ver que en nuestra comunidad puede haber instituciones que sean aliados y aliadas de nuestras estrategias. Y lo segundo es que en esos espacios de encuentro, que en muchos casos fueron muy emotivos porque se movilizan muchas cosas cuando uno comparte lo que hacemos, por qué lo hacemos, porque en estos proyectos que impulsamos nosotros y nosotras hay, además de propuestas de comercialización, hay opciones de vida, digamos, ¿no? Hay militancia, hay sueños por un mundo mejor, hay mucho tiempo, hay mucho cuerpo que se pone, y mucho corazón, ¿no?
Entonces muchas veces eran realmente emotivos esos espacios de intercambio y las devoluciones que hacían los docentes, los estudiantes a los productores. Y me acuerdo que muchos productores decían, claro, yo no tenía esta costumbre de pensar, por ejemplo, en mi propia unidad productiva, la comunicación de esa manera. Mayormente yo muchas veces fui a la imprenta y le decía, yo tengo un emprendimiento que hace panificados y me llamo tal, necesito un logo y un flyer, y muchas veces en la imprenta le dicen, bueno, pasá la tarde que te doy tu logo y tu flyer impreso para repartir, digamos, ¿no? Son como dos extremos para pensar la comunicación y la potencia y la importancia de poder generar en alianzas procesos participativos para pensar la comunicación, que es lo que nos va a fortalecer más como organizaciones. Totalmente. Y además, considerarlo como un recurso estratégico, tener capacidad de decisión sobre él, pensarlo, charlarlo, va a ser esto de que, lo que decía Marco, digamos, tener decisiones soberanas sobre lo que queremos decir y lo que le queremos proponer a los otros y a las otras, ¿no? Y eso me parece que está bueno. Y está bueno esto que decías, Marcos, también de largarse, ¿no? Hay un momento en el que uno hace síntesis, se decide, y que después lo puede seguir trabajando, ¿no? Me parece que eso todos lo vivimos y todos lo pasamos. Nosotros no mostramos el otro día, pero por ejemplo, el mercado territorial tuvo como 5 logos distintos, y incluyendo algunos que hice yo que eran una verdadera porquería, ¿no? Y por suerte, con el tiempo se fueron retrabajando, ¿sí? Vamos a proponerles algo de esto de pensar en Chasqui, ¿no? En lo de la identidad. Ahí vimos que le fuimos alargando, o que se fueron creando las tiendas, que están trabajando con los tutores. Está bueno para pensar esto que decía Marcos, ¿no? Esa red que va teniendo la organización para comercializar, digamos, no están solo, están ahí el INTA, su técnico, la posibilidad de recurrir al equipo de comunicación, el tutor, la tutora, ahora Chasqui, luego el equipo de soporte de Chasqui, ¿no? Todos los aportes que se van haciendo, las vinculaciones con los otros que venden en Chasqui, ¿no? Ustedes, no sé si entraron a la página, pero ya hay mucha gente vendiendo ahí, mucha gente comprando. Tiene como 4.000 usuarios Chasqui registrados que compran y venden todo el tiempo ahí, y eso está buenísimo, ¿no? Y hay que pensar ahí la comunicación, y ahí sí nos tenemos que ir sí o sí a estos procesos digitales, y sí o sí a esta comunicación orientada a la comercialización, ¿no? A querer vender algo, pero ese vender, como decía Marcos, que es sumarse a una propuesta que tiene también otras cosas, ¿no? En nuestros casos. Acá vamos a pasar al panel, ¿no? Y voy a abrir otra tienda. A ver, acá vamos a abrir una que conoce Nelly Cardoso, que es una que gestionamos desde la universidad, ¿no? Entonces, cuando ustedes reciben la tienda, van a recibir una tienda vacía, ¿no? Y van a recibir su usuario y contraseña, al que ingresan ahí como ingresé yo recién, y van a encontrar todas estas múltiples cuestiones a trabajar. Y acá, por ejemplo, en configuración, van a encontrar esto que hace a la página de bienvenida. Cuando van a, entonces, configuración dentro del panel, y acá, por ejemplo, en propiedades, van a poder configurar lo que se ve en el multicatálogo, ¿sí? Incluyendo esta imagen del multicatálogo. Van a encontrar las ayudas, en la clase van a encontrar una definición y especificidades sobre qué características tienen que tener las imágenes, que por una cuestión de cuidado colectivo y de la plataforma tienen formatos muy específicos, lo van a ver, los pueden trabajar con los tutores, van a encontrar herramientas para construir esas dimensiones, para cambiar el tamaño de las imágenes, y tienen que tratar de ser que sean livianas, que tengan resoluciones adecuadas a las pantallas. En general no solo vamos a decir a 72 ppp, puntos por pulgada, ¿no? Eso van a encontrar en la clase, en el apunte o en el texto de ayuda, un montón de características formales, incluso una tabla de cuáles son las imágenes con ejemplos y las dimensiones. Y acá van a poder configurar la geolocalización, que es algo muy bueno, digo yo, ¿no? De Chasqui, pero que ayuda mucho a ver en el mapa, de ubicar zonas, de que ayudan a los, a los, a los consumidores a saber dónde entregamos o dónde vamos a estar, y esas zonas se pueden además vincular con fechas y momentos de entrega. Voy a cerrar acá. Y sobre todo van a poder configurar a lo que estamos viendo hoy, esta página de bienvenida. Y en la página de bienvenida es donde vamos a tener que hacer ese esfuerzo por construir imágenes, construir la información de contacto y textos que nos ayudan a describirnos, ¿no? Acá, por ejemplo, en esta idea de misión-visión, o esta síntesis tipo relato de marca, ¿qué es eso que queremos contar
sobre nuestra propia propuesta, van a ver que en Axu escribimos este párrafo de 3 oraciones, que es muy cortito, ¿no? Pero lo que hace es tratar de comunicar de manera clara y contundente al consumidor que por ahí no está dispuesto a leer 75.000 líneas o un paper o un libro, cómo puede comprar y qué es lo que va a encontrar en la propuesta, ¿no? Y acá también la configuración de las imágenes. Entonces, en este pack de trabajar en el panel, lo que se muestra en el multicatálogo, después nosotros del perfil de administrador, lo vamos a ir habilitando a ustedes una vez que vayan completando para que se puedan ver en el multicatálogo y para que otros lo puedan encontrar en el multicatálogo, ¿no? Todavía no están, pero porque no tienen información cargada. Una vez que la empiecen a tener, van a empezar a aparecer acá. En lo que ustedes puedan configurar de la tienda, de la página de bienvenida y la construcción que puedan ir haciendo de su propio catálogo de productos, es que van a sintetizar la propuesta de comunicación para comercialización en Chasqui. Pero esa propuesta tiene que estar articulada a esto que veíamos antes, ¿no? La planificación, los elementos formales e informales de identidad, al proceso de construcción de imágenes, de relatos, y a lo que después vamos a empezar a trabajar o que vamos a retomar en el último encuentro como las estrategias de difusión. Y eso va a ser nuestro mapa de comunicación de la organización o de comunicación en la organización. Dice, las vinculaciones que tiene la organización con distintos públicos en distintas situaciones mediante distintos productos y actividades comunicacionales. El pretexto me parece de pensar el pretexto o la oportunidad de pensar la gestión, digamos, comunicacional de Chasqui y la comunicación digital en general, me parece que es una oportunidad también para pensarla en todos los soportes digitales, digamos. Es decir, nosotros y nosotras, las organizaciones, vamos a construir mensajes para comunicar qué hacemos, por qué lo hacemos, para quiénes, cómo participar, cómo comprar y demás. Y muchas veces eso lo vamos a ir replicando o trabajando en las distintas redes, en el WhatsApp, en Instagram, en Facebook, en Chasqui, ¿no? Y cada una de esas mediaciones digitales, ¿sí? Tiene distintos usos, digamos, ¿no? La comunidad los usa con distintos fines o participan distintos públicos de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, si tenemos una página web o si vamos a comunicar también por mail. Pero la oportunidad, me parece, es poder construir una serie de mensajes claros, explicativos y que los vayamos adaptando para cada soporte, pero no decir una cosa en Facebook, en Instagram decimos otra cosa, en WhatsApp decimos que somos una cooperativa, en el otro lado decimos que vendemos solamente tal cosa. ¿Me explico? Es la oportunidad, me parece, de construir como un cuerpo de textos, ¿sí? De mensajes que de forma cohesionada, de forma común, en los distintos lugares y los consumidores o las consumidoras o la gente que se vincula con nuestro público, ¿sí? Accede por distintos lugares, va a construir una mirada común, se va a dar cuenta que todo es parte de lo mismo, digamos, ¿no? Eso es súper importante, digamos, ¿no? Sobre todo porque por ahí van a empezar a utilizar Chasqui o cuando empiecen a utilizar la tienda digital y capaz que previamente ya tenían armado los pedidos por Google Drive o tenían armado un Facebook. Bueno, la importancia de revisar en todos los espacios donde estamos comunicando algo, ¿sí? Y que todos esos espacios donde ya estábamos comunicando, vamos a empezar a comunicar, tengan una direccionalidad común. Sí, totalmente. Y además pensar esto de la practicidad, ¿no? Por ahí es tener un documento, un archivito en la compu o que tengamos en común en un grupo de WhatsApp donde esté la descripción de la propuesta en 2 líneas, una descripción más larga cuando hay que contarle a otro, ponerlo en una carta, una lista de productos que se pueda volcar más fácil, una carpetita con imágenes, o un grupo de WhatsApp, ¿no? Con imágenes, algo que tengamos a mano, que nos sirvan ahí para utilizar en distintos momentos, ¿no? Esto que le contábamos de mercado territorial. Y también esto de poder pensarnos, establecer ciertos elementos que se repitan, que van a hacer también que el otro nos pueda identificar y que haya ciertas palabras que, atravesadas por el tiempo, digamos, a las actitudes, a los momentos de encuentro, vayan construyendo ese sentido y esa identificación, tanto de los que son miembros como productores o participantes del proceso de comercialización, tanto como de los consumidores, ¿no? Eso es clave, construir identificación, vinculaciones, espacios. Y ahí van a ir apareciendo esos distintos recursos, esas distintas
miradas, comunicaciones, intercambios que hacen a la construcción de la imagen de la organización, ¿no? Yo quisiera remarcar lo siguiente, digamos, me parece que uno de los desafíos centrales que tenemos como organizaciones, como sector, y pensándolo en esta propuesta de Chasqui, que muchos de ustedes están acercándose hoy y que tiene muchos años atrás de ir andando, tiene que ver con la construcción, con el desafío de una construcción comunicacional común, digamos, como sector, como campo de la economía popular, social, solidaria. Ustedes saben que el chasqui o el chasque, digamos, en los tiempos fundacionales de nuestro país, era aquel que llevaba mensajes, digamos, ¿no? Corriendo de a caballo, de un lugar a otro, digamos, ¿no? Me parece que un desafío fundamental que tenemos es el de llevarle un mensaje distinto a nuestra sociedad, digamos, ¿no? Y las comercializadoras solidarias, las cooperativas de consumo, las experiencias de intermediación, como las que impulsamos nosotros, tienen ese desafío, digamos, ¿no? De mostrarle a la sociedad la oportunidad de construir, no solo, pero también desde el consumo, una sociedad mejor, digamos, ¿no? Cada vez que tomamos una decisión de consumo, estamos tomando una decisión sobre qué modelo de sociedad queremos, digamos, ¿no? Y eso me parece que es un desafío que tenemos. Y lo pienso desde lo comunicacional porque muchas veces resolver lo comunicacional únicamente desde cada emprendimiento, de cada unidad productiva, no va a resolver el problema, digamos. Cuando nosotros como sector, como unidad productiva, construimos un buen logo, una marca y una comunicación estratégica y llegamos con nuestro mensaje a la comunidad, hay muchas de las grandes empresas multinacionales de lucro que ya lo resolvieron hace años y tienen una maquinaria publicitaria gigante con la cual es muy difícil competir, digamos, ¿no? Entonces hay un desafío que es construir un mensaje común, como sector, como procesos de comunicación, cómo hacemos para instalar valores que son importantes para nosotros, que sean importantes para toda la sociedad, digamos, ¿no? Ahí hay un desafío y eso por ahí una invitación hermosa, digamos, para hacer desde Chasqui, es decir, construir mensajes comunes entre todas las tiendas digitales, entre todas las ferias, entre todos los espacios de comercialización. Me parece que hay valores, hay percepciones, hay preocupaciones que están hoy como sociedad, más allá de los niveles de conservadurismo que tienen nuestros pueblos o no, que están presentes, que están ahí latentes. La gente se empieza a preguntar cada vez más por el origen de los productos, por qué pasa con el medio ambiente, o si un alimento tiene carga de químicos o no, si contamina o no, si nos hace mal a la salud o no. Y eso es algo que nosotros podemos poner en valor desde la agricultura familiar, desde la economía social, y que mayormente puede tener una buena recepción en la sociedad, digamos, ¿no? Nosotros en el caso de Consuma Dignidad, el año pasado con la crisis, digamos, de esta pandemia global, como era un servicio esencial, digamos, de distribución de alimentos, pudimos llegar a muchísimos consumidores y consumidoras que no nos conocían, digamos, ¿no? Y ahí tomamos nota de que había un problema comunicacional, es decir, que no estábamos llegando, que no se conocía en toda la sociedad, digamos, lo que se estaba ofreciendo, digamos, ¿no? Y por ejemplo, una de las cuestiones que impulsamos y que tiene su beta comunicacional es, por ejemplo, una asociación con la cooperativa de recuperadores urbanos de nuestra ciudad de Tandil, y cuando nosotros vamos a llevar el envío a domicilio de productos o cuando vienen a retirar los productos en entrega presencial, se genera una campaña que llamamos Un Mismo Viaje, que es poder, junto con la comercialización, retirar o recuperar residuos, papel, vidrio, cartón, de todo, digamos, ¿no? Y eso construye un mensaje, que no solamente nos interesa vender alimentos o productos, ¿sí? Nos interesa aportar a otro modelo de sociedad, digamos, ¿no? Nos interesa construir otras alianzas estratégicas con otras instituciones de nuestra comunidad y ofrecer un servicio mejor, que difícilmente pueda ser una preocupación de las empresas de lucro tradicionales, pero sí es una preocupación para todos nosotros y nosotras, digamos, ¿no? Entonces, generar esas articulaciones es importante porque, por ejemplo, en un contexto donde la gente no podía salir de sus casas o había medidas de aislamiento, además de llevarle los alimentos, le generábamos un servicio, ¿sí?, de
que pueda también preocuparse por la clasificación de sus residuos, digamos, ¿no? Y todo eso construye comunicación, eso es lo que quiero decir. Así que me parece que el desafío central que tenemos como sector y como organizaciones es que del otro lado del mostrador, los consumidores y las consumidoras, en nuestras propuestas de comunicación, en nuestras organizaciones, puedan realmente respirar esos valores que nosotros estamos proponiendo, que los vean, que los sientan y que los hagan propios, digamos, ¿no? Y eso vale para una sociedad conservadora, como no. Bueno, en mi caso, bueno, agradecer primero a Marcos que se sumó hace algunas semanas cuando le dijimos de este taller y que haya venido a contar la experiencia, me parece que estuvo buenísimo, que suma mucho. Agradecerles a ustedes de haber participado y también esta invitación, ¿no?, que hacía Marcos. Nosotros desde la universidad lo pensamos así, que es que tenemos que trabajar en la construcción de otra sociedad, ¿no? Y que eso lo vamos haciendo con nuestras prácticas, lo vamos haciendo con estos encuentros y que tenemos que hacer un esfuerzo por llegar cada vez a más y más gente para construir un gran movimiento que valore esto que hacemos, ¿no? De encontrarnos, de producir de otra forma, de comercializar de otra forma y de tener otras prácticas de consumo que ayuden al sostenimiento de la vida en el planeta, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de eso. Chasqui busca hacer un aporte para eso, la propuesta de comunicación busca hacer un aporte para eso, y la invitación es eso, ¿no? De que le pongan cabeza, que le pongan sentimiento, y que vayan tomando estas herramientas y podamos trabajar juntos y juntas con los tutores y tutoras que vienen participando de estas experiencias, ahí con los compañeros del INTA, con los compañeros de Praxis, y que vayamos construyendo esta red de gente movilizada en pos de otras formas de producir, comercializar y consumir, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por el encuentro y esperemos que hayamos dejado algunos aportes.